Bueno, muchachos, buenas tardes. El objetivo entonces a través de la realización de este video es que podamos hablar el día de hoy acerca de la atención, ¿cierto? Que podamos entender mejor, que podamos clarificar un poco eso que ustedes leyeron ahí, ¿cierto? Ya ustedes tienen estas diapositivas, sin embargo, para la realización de este video les voy a estar mostrando dichas diapositivas e irles explicando poco a poco cada uno de esos conceptos, ¿cierto? Entonces préstenle bastante atención y espero que todas las dudas que se puedan presentar las alcancemos a resolver a través de los medios que hemos habilitado para eso. Entonces, muy pendiente. Recuerde que si usted no ha hecho una lectura previa, por lo menos de las diapositivas que le mandé, pues algunas de las palabras o conceptos que voy a nombrar ahí pueden ser un poco más difíciles de comprender, ¿cierto? Entonces mi sugerencia siempre va a ser lea previamente para que tenga una idea, para que tenga una referencia, para que pueda entender mucho mejor los conceptos, ¿cierto? Entonces vamos a conocer qué es la atención. Realmente decir la atención no es correcto, eso es importante que lo sepan. Realmente atención tiene muchas implicaciones, es muy complejo también, tiene un montón de, digámoslo así, circunstancias, son varios tipos de atención, por lo tanto la mejor manera de nombrarlo sería sistemas atencionales o sistema atencional, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque sí, todo el tiempo lo estamos diciendo, todo el tiempo todos, la atención, sin embargo, digamos que la manera correcta de decirlo es procesos atencionales o sistema atencional, ¿sí? Entonces empecemos por una definición de qué es atención. Aquí tenemos tres definiciones. Dice que es un complejo sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un organismo. Sistema neuronal complejo que se encarga del control de la actividad mental de un organismo. Dice que es la capacidad de procesamiento que puede distribuirse de diversas formas a diferentes estímulos y actividades. Y también dice que es un mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado, ¿cierto? Entonces, ya nos debe empezar aquí a quedar claro un poco el concepto de atención, diciéndonos que sí, que es un sistema muy complejo, lo que les está diciendo ahorita, entonces no es uno solo, es un sistema complejo, ¿cierto? Cuyas funciones están controlar, es un procesamiento, al igual que hemos estado hablando constantemente, que puede distribuirse de diversas formas a diferentes estímulos y actividades. Y aquí dice otra vez, mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar, aparece otra vez la palabra controlar, y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado. Entonces, ¿en qué consiste la atención? Por el momento sabemos que es un complejo sistema cuyas tareas son controlar, aquí aparece controlar otra vez, y orientar. La atención tiene una gran tarea, y es evitar que colapsemos con tanta información, que tengamos una sobrecarga de estímulos. Entonces nos permite generar un control para que logremos realizar una tarea, ¿cierto? Orientarnos para que logremos una meta, pero también tiene otra gran tarea, y es seleccionar la información, otra palabra clave, seleccionar una parte de muchos estímulos potenciales. Entonces, eso es muy importante, controlar, orientar, seleccionar una parte de muchos estímulos potenciales. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Lograr metas, movilizar y mantener los otros procesos cognitivos. Una persona, para que lleve a cabo un proceso de aprendizaje, para que lleve a cabo cualquier actividad, para que logre sus objetivos, sus metas, pues inevitablemente requiere de dos cosas. Pues uno, estar mínimamente despierto, en vigilia, ¿cierto? Que esté despierto, que esté en vigilia, que esté activo. Si está en coma, si está dormido, si está inconsciente, pues no hay lugar para la atención allí, ¿cierto? Pero si está despierto, si está en vigilia, fundamental. Y lo otro es pues que
sea o que tenga la capacidad de seleccionar de muchos estímulos, todos esos estímulos que llegan, imagínense esto, por los oídos, por la visión, por el olfato, por el gusto, por la piel, por todo el equilibrio, propiocepciones, o sea, todo lo que está ocurriendo internamente en nosotros, todo se presentara al mismo tiempo, el calor, el frío, el hambre, todas esas cosas aparecen al mismo tiempo y le mandan a nuestro cerebro esa información. Entonces, ¿qué tarea tiene la atención? Fundamental. Y es que permite seleccionar de todos esos estímulos, seleccionar, ¿cierto? Y permitir el paso de algunos de ellos de manera central y olvidar o discriminar o atenuar los otros estímulos para que no tengamos una sobrecarga, ¿sí? Entonces, eso es uno. Lo otro es controlar la información, controlar esos estímulos para que podamos orientarnos hacia una actividad, como les estaba diciendo ahorita, y podamos entonces lograr metas y mantener los demás procesos, es decir, percibir, es decir, aprender, es decir, fortalecer la inteligencia, o sea, llevar a cabo todos los demás procesos cognitivos. Acuérdense que cuando estamos hablando de atención, así como los otros procesos psicológicos, estamos hablando de la parte cognitiva o cognitiva del ser humano. La dimensión cognitiva del ser humano hace referencia a esto. ¿Listo? Entonces dice, describe una limitación general en todo el sistema de procesamiento de la información del ser humano, lo que quiere decir que una de las grandes tareas es generar una limitación en el procesamiento de la información, pues para que no, como les decía ahorita, no colapsemos, no nos sobrecarguemos y podamos escoger o elegir algunos de esos estímulos. Por allá ustedes leyeron, por allá Cherry en 1953 realizó algo que se llamaban experimentos dicóticos o binaurales y logró concluir que los sujetos extraían muy poca información del mensaje presentado en el oído no atendido. ¿Cómo les parece que en algún momento, en 1953, un sujeto llamado Cherry hizo unos experimentos que se llamaron dicóticos o binaurales, es decir, le puso, digámoslo así, unos auriculares, unos audífonos a unas personas y le puso, digamos, a cada oído un estímulo diferente, un sonido diferente, ¿cierto? Y la idea era pues mirar cómo reaccionaban esas personas frente a esos estímulos distintos. En cada oído le ponían un estímulo distinto, digamos, que nos coloquen unos audífonos a nosotros y que nos coloquen en un lado, en un oído, no sé, Tusa, ¿cierto? Cualquier canción Tusa, y en el otro oído que nos coloquen, no sé, cualquier vallenato, ¿cierto? Digamos, es una ranchera, no sé. Entonces, le ponen esas dos canciones al mismo tiempo y al final le preguntan, bueno, ¿qué escuchaste? Entonces, según él, Cherry, las personas tenemos la tendencia a elegir de los dos sonidos, elegimos uno, digamos que nos concentramos en ese estímulo y en esa medida podemos seleccionar uno y el otro no le prestamos tanta atención, es decir, no nos centramos casi en él, extraemos muy poca información de ahí porque inevitablemente vamos a seleccionar uno, ¿cierto? No explicó nada más las razones por las cuales una persona elegía un estímulo o el otro, no. Hasta el momento solamente tenemos esta información que realizó esos experimentos dicóticos o binaurales y que concluye eso, que del oído no atendido era muy poca la información que se lograba extraer, ¿cierto? Entonces, bien importante ese experimento. Luego aparecen, así como vimos en la percepción, aparecen en la atención unos modelos muy importantes, muy relevantes. Este modelo, el primer modelo, yo diría que se puede considerar el primer modelo de filtro atencional. Vamos que Broadbent, un pionero en los estudios formales y científicos sobre la atención, por allá en 1958 creó ese modelo o teoría del filtro. Ese modelo también se conoce como el modelo de cuello de botella. Entonces, en algunos textos, en algunos lugares que ustedes pudieran consultar, se van a encontrar con que la teoría del cuello de botella
estamos hablando de la misma, que es la teoría del filtro. Entonces, dice, la información se filtra para evitar la sobrecarga, entonces lo que les estaba diciendo ahorita. Inicialmente Broadbent se interesó por esa parte de la atención, digámoslo así, focalizada, ¿sí? Donde dice que la tarea fundamental de la atención es filtrar la información. ¿Por qué? Para que no tengamos una sobrecarga. Y después de que se filtra esa información, pasa al sistema perceptivo y de ahí pueden pasar dos cosas. O se guarda la información en la memoria a largo plazo, o si se requiere una respuesta, se genera pues esa respuesta por los sistemas efectores, es decir, si se requiere un movimiento, una respuesta motora, pues ese es como el objetivo. La información del ambiente se retiene un instante en el sistema sensorial y con base en sus características físicas se eligen trozos de información para que el sistema perceptual los procese. ¿Listo? Él habla entonces de que la atención es selectiva. Inicialmente en esos estudios la atención es selectiva, es decir, para Broadbent la atención tiene una tarea muy importante y es filtrar los estímulos para evitar una sobrecarga. Es eso, seleccionar la información más relevante para poderla percibir y la que no simplemente se desecha o simplemente no ingresa a nuestro procesamiento. Broadbent retoma algo que se llaman estudios de audición binaural, que es los experimentos de Cherry o la dicótica, ¿cierto? Estos que de los que hablábamos acá, los binaurales o dicóticos, acá también se llaman binaurales, retoma esos estudios que hizo Cherry y dijo que sí, que efectivamente las personas reciben mensajes en cada oído y escogen uno. Por eso él habla entonces de la atención que es selectiva y que su tarea fundamental es filtrar. Eso es muy importante que lo entendamos en este modelo. Entonces, características de ese modelo: su forma de todo o nada, es decir, que tiene un carácter absoluto, lo que quiere decir que según esta propuesta, quiero que lo entendamos así, aparece un estímulo, ¿cierto? Antes de ser procesado pasa por un filtro y ese filtro se llama la atención, según Broadbent. Y de ahí hay una información que logra pasar, digamos, de aquí desde todos estos estímulos que vienen, hay una información que logra pasar y hay otra que simplemente se rechaza, se pierde, ¿sí? Y acá logra pasar esa información a los sistemas perceptuales, a la percepción. Es decir, que según esta propuesta, primero es la atención, haciendo la tarea de filtrar la información, y luego es la percepción. Eso es importante. Entonces, por eso dice que es de carácter de todo o nada, es decir, carácter absoluto, porque dice que aquí, gracias a la atención, se va a determinar qué puede pasar y qué no se va a permitir el ingreso a nuestro procesamiento de la información. ¿Listo? Y esa es la segunda característica, lugar de actuación del filtro atencional, que dice que es antes de la percepción. Entonces, por eso era tan importante que inicialmente entendiéramos que eran sistemas sensoriales y que era la percepción, pues para poder entender mucho mejor la atención. Según Broadbent, según este modelo de cuello de botella de filtro, primero es el estímulo, ingresa por los canales sensoriales, ¿cierto? Pero cuando llega el procesamiento de la información aparece la atención como un filtro, que es la que va a decir, es como que se para y dice, venga, ustedes sí pueden entrar y ustedes no pueden entrar, ¿cierto? Discrimina a los otros porque según Broadbent, pues la intención es no sobrecargarnos de mucha información, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, bueno, profe, entonces, ¿en qué se basaba o en qué creía Broadbent que iba a ser el criterio para poder seleccionar esa información, ¿cierto? Entonces, Broadbent no profundizó mucho en eso, pero sí nos dice que un estado emocional alto va a influir en esa selección, ¿cierto? Un estado emocional alto va a influir en esa selección. No profundizó más nada, solamente dijo eso. Entra el estímulo
y cuando se va a filtrar, pareciera que la emocionalidad influyera en qué se permite ingresar y qué no se permite ingresar. La información se filtra antes de analizar el significado y viene directamente del registro sensorial, es decir, antes de analizar el significado es antes de la percepción. Digamos que ¿quién se encarga de analizar el significado de las cosas? Es decir, de generar una interpretación, la percepción. Entonces, dice, la información se filtra antes de saber qué es lo que estamos analizando. Este modelo también fue considerado como un modelo de selección temprana. Entonces, modelo de filtro, modelo de cuello de botella, modelo de filtro, modelo de cuello de botella y modelo de selección temprana. Entonces, pionero, muy importante, pero no es el único modelo. Miremos acá, esto lo tienen ustedes, creo yo, en el documento, más o menos el esquema de cómo es que funciona, estímulos ingresan por los sentidos, eso almacena a corto plazo, la memoria a corto plazo, que más adelante cuando veamos memoria se los voy a explicar. Quiero que vean acá lo del filtro selectivo, que esto sería la atención, ¿cierto? Esto sería, según Broadbent, la atención, ¿sí? Y aquí llega ya el sistema perceptivo, que tiene dos tareas. Uno, mandar la información en la memoria a largo plazo, como lo leímos anteriormente, o dar una respuesta, ¿cierto? Depende de las necesidades que tenga en ese momento el sujeto en el procesamiento de la información. Yo espero pues entonces que les haya quedado bien claro esto. Bueno, hay otro modelo, como les decía, no es el único modelo, aparece más adelante el modelo de una señora, Treisman, 1960, también estudió la atención selectiva, pero dice que la atención selectiva no únicamente depende de la ubicación física del estímulo, sino también de su significado. Entonces, quiero que entiendan que Treisman retoma la propuesta de Broadbent, pero le hace, digámoslo así, unas modificaciones, ¿cierto? Ya ella dice que la selección, el criterio de selección de una persona frente a los estímulos, si los va a dejar ingresar o no, ya no va a ser solamente un asunto emocional, ¿cierto? Sino que va a ser también el significado, ¿cierto? Según Treisman, el sujeto va a identificar primero el significado antes de permitirle el ingreso o no a los estímulos. La información que el individuo recibe inicialmente está sujeta a diferentes pruebas de sus características físicas y contenidas. Es decir, que el sujeto, el ser humano, hace un análisis preliminar después del cual ya puede seleccionar la que va a atender, ¿cierto? Entonces, Treisman ya dice, se distribuye la atención a muchos estímulos y cada uno recibe un nivel bajo de procesamiento. Otras veces nos concentramos en un estímulo específico que demanda más recursos cognitivos, donde no se bloquean los otros, sino que se consideran menos relevantes. Esa propuesta de Treisman se llama modelo de filtro atenuante. Para los que no sepan qué es filtro, qué es atenuante, atenuante es disminución, digámoslo así. Disminución, cuando uno dice algo está atenuado, está presente, pero en menor medida, digámoslo así, ¿cierto? Y también se conoce como modelo de integración de características. Es importante que lo sepan porque de pronto uno no sabe, en un examen pregunten, de pronto se puede hacer la pregunta de diferente forma, entonces eso es muy importante que sepamos esos nombres. ¿Qué dice entonces Treisman acá, según esto? Que la atención, para poder elegir los estímulos, pues primero el sujeto identifica los significados, ¿cierto? El significado del estímulo. Y lo otro es, retomando los experimentos binaurales de los audífonos, entonces ella dice, no es que uno, si tiene dos estímulos diferentes, escoja uno y al otro no le preste atención, el otro lo discrimine, sino que según Treisman, uno sí es capaz de escuchar los dos, solo que uno en mayor medida y otro en menor medida. Eso en menor medida es atenuar el estímulo, ¿cierto? Entonces, ella ya no habla de un filtro rígido como Broadbent, sino que habla de la flexibilidad en el filtro y dice que los factores que la determinan son la relación de significado entre lo atendido y lo ignorado, es decir, que la persona
va a tener un criterio de selección semántico, lo que quiere decir que si eso es significativo para el sujeto o no lo es, va a depender si le permite el ingreso de ese estímulo o no le permite el ingreso de ese estímulo. Entonces, a diferencia de Broadbent, ella habla de una flexibilidad. Un filtro flexible, aquí lo vemos, un filtro flexible, llegan los dos mensajes, ¿cierto? Uno es el atendido, digámoslo así, el otro es el ignorado, pero más que ignorado es el atenuado, es decir, que igualmente se le presta atención, pero en menor medida, ¿cierto? Pero los dos no es rígido como Broadbent, que decía que no, estos sí pasan, estos no pasan. No, Treisman dice, todos pasan, solo que uno pasa con más fuerza y el otro más débil, digámoslo así, porque fue un mensaje que no fue tan relevante para el sujeto, y que el criterio que va a tener el sujeto para hacer ese filtro va a ser el significado que ese estímulo pueda tener para el sujeto. Entonces yo espero que les esté quedando clara las diferencias entre ambas propuestas, y que también quede muy claro que esa idea de filtro atenuador fue posteriormente aceptada por Broadbent. Entonces Broadbent en 1958 propuso un criterio más rígido. Treisman en 1960 ya propone este filtro atenuante, y ya Broadbent en 1964 ya acepta, reconoce ese trabajo de Treisman y lo acepta. Entonces digamos que logran conciliar, y que acabamos entonces con estas dos propuestas. Hay otro modelo que se conoce como el modelo de selección tardía. Dice que el filtro atencional se ubica en etapas posteriores al reconocimiento o procesamiento categorial de la información, es decir, que es post-perceptual. Aquí dice que hay